informativo, pendientes de todas las últimas horas, mirando a los ejercicios militares por parte de Irán, en medio de este contexto de tensiones con Estados Unidos, con un Trump frustrado por no poder llevar a cabo un ataque decisivo. Tenemos movimientos por parte de Irán. Enseguida vamos a contarles esto, vamos a mirar a la reacción por parte de Rusia o de China, pero sobre todo vamos a poner el foco en este cuarto año de guerra en Ucrania, con Francia y Reino Unido, que estarían dispuestos a entregar armas nucleares a Kiev, y con la respuesta por parte del Kremlin. Enseguida vamos a mirar a estas cuestiones, pero antes vamos a hablar de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos afirmaba que el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos le advirtió sobre los riesgos de atacar a Irán. Decía que el general piensa que la guerra sería fácilmente ganada. Decía literalmente que el propio Kane quiere una victoria y que será algo fácil de ganar. Es lo que apuntaba en un mensaje en Truth Social. Dice además que no se ha hablado de no atacar a Irán, ni tampoco de los falsos ataques limitados sobre los que estaba leyendo. Dice que solo saben una cosa, y es cómo ganar. El presidente de Estados Unidos afirma que todo lo que se ha escrito sobre Irán fue escrito de forma incorrecta y a propósito. Dice que será un muy mal día para Irán si no se llega a un acuerdo. Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en las proximidades de Irán, trasladando más de 150 aeronaves a bases situadas en Europa y Oriente Medio, desde que una segunda ronda de conversaciones nucleares concluyera sin avances el pasado 17 de febrero, es lo que informa el diario The Washington Post. De acuerdo con este medio, el despliegue se basa en datos de seguimiento de vuelos e imágenes satelitales que apuntan a un refuerzo significativo de las capacidades aéreas de Estados Unidos en la región. El movimiento se produce tras el estancamiento de los contactos diplomáticos con Teherán sobre su programa nuclear, en un contexto de creciente tensión y de advertencias cruzadas entre ambas partes. Hasta el momento, el Pentágono no ha ofrecido detalles oficiales sobre el alcance total de estos traslados, ni tampoco sobre la misión específica de las aeronaves desplegadas. El aumento de la presencia militar coincide con otros movimientos estratégicos recientes, incluidos despliegues navales y sistemas de vigilancia en medio de la incertidumbre sobre la evolución de la situación regional. Mientras tanto, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas de élite de las Fuerzas Armadas iraníes, sería uno de los principales objetivos si Estados Unidos decide lanzar un ataque a gran escala contra Irán. Es lo que informa la CNN. Según una fuente al tanto de este asunto, si fracasa la vía diplomática, Donald Trump podría optar por una operación amplia orientada a derrocar el liderazgo iraní, y ya existe poder de fuego suficiente desplegado en torno a Irán para ejecutar incluso opciones extremas. Ese escenario podría incluir ataques simultáneos contra distintos blancos o varias oleadas, con objetivos que irían desde componentes asociados a las autoridades del país persa hasta personal, instalaciones militares, incluidas defensas antiaéreas, sitios de producción de misiles y centros nucleares. Precisamente el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán está actualmente realizando ejercicios militares en las costas del sur de Irán. Es lo que están informando medios estatales en medio de estas crecientes tensiones entre Washington y Teherán. El cuerpo también ha realizado ejercicios navales en el estrecho de Hormuz, durante los cuales el propio comandante de la Armada de la CGRI, Alireza Tansiri, declaraba que sus fuerzas podrían potencialmente cerrar el estrecho, así lo ordenaba el alto liderazgo iraní. Mientras Estados Unidos está construyendo una fuerza militar considerable en Oriente Medio, los informes afirman hoy que Irán está cerca de llegar a un acuerdo con China para comprar misiles de crucero antibuque. Precisamente vamos a contarles esto, y es que Irán está cerca de finalizar un acuerdo con China para comprar misiles de crucero antibuque supersónicos CM-302. Los misiles tienen un alcance de unos 290 kilómetros, vuelan bajo y rápido para evadir las defensas de los barcos y podrían fortalecer significativamente la capacidad de Irán para atacar buques de guerra, incluidos los buques de guerra de Estados Unidos que operan cerca de su costa. Las conversaciones comenzaron hace al menos 2 años, pero se aceleraron después de la reciente guerra de 12 días entre Israel e Irán. Según se informa, altos funcionarios iraníes, incluido el viceministro de Defensa, viajaron a China cuando las negociaciones entraban en sus etapas finales. Si se concreta el acuerdo, marcaría una de las transferencias de armas chinas más avanzadas a Irán en décadas. No se ha anunciado ningún plazo de entrega ni tampoco ninguna confirmación final.
También les contamos que un helicóptero de la aviación del ejército de Irán se estrellaba esta mañana en el área del complejo de la plaza y el mercado de frutas y verduras de la ciudad de Dorche, ubicada en la provincia central de Isfahán, según informan los medios locales. El piloto y el copiloto murieron como resultado del desplome. Datos preliminares indican que el accidente se debió a una falla técnica. Al lugar del siniestro acudieron los servicios de emergencia. De momento no hay información sobre posibles víctimas. Según se informaba, el helicóptero era un AH-1J Super Cobra, un helicóptero de ataque anterior a la revolución, todavía operado por la aviación del ejército iraní. 4 personas fallecieron, el piloto, el copiloto y 2 civiles que trabajaban en el mercado. Según los informes, la flota Super Cobra de Irán ha sufrido pérdidas anteriores durante combates regionales recientes. Algunos aviones habrían sido destruidos en tierra. También miramos a Israel, ha transmitido a través de intermediarios que responderá con contundencia contra el Líbano si Hezbollah decide intervenir en un eventual conflicto entre Estados Unidos e Irán. Es lo que apuntan fuentes diplomáticas. De acuerdo con estos reportes, la respuesta israelí podría incluir ataques contra infraestructura estratégica en territorio libanés, entre ellos el aeropuerto internacional de Beirut. La advertencia se produce en medio de un aumento de las tensiones regionales y del temor a que el enfrentamiento entre Washington y Teherán pueda extenderse a otros actores, incluidos aliados de Irán como Hezbollah. Hasta el momento no hay confirmación oficial pública por parte del gobierno israelí sobre estas comunicaciones que habrían sido transmitidas a través de canales indirectos. El posible escenario de escalada regional sigue generando preocupación entre gobiernos y organismos internacionales ante el peligro de una ampliación del conflicto. Además, miramos a la respuesta por parte de China. La escalada de tensiones en Asia Occidental no beneficia a nadie y las diferencias deben resolverse mediante el diálogo. Es lo que declaraba este martes la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, en una conferencia de prensa refiriéndose a los desacuerdos entre Teherán y Washington. La vocera agregaba que Pekín sigue de cerca los acontecimientos y espera que todas las partes actúen con moderación y resuelvan sus diferencias. Por su parte, Donald Trump advertía este jueves que cosas malas podrían ocurrirle a Irán si no se alcanza un acuerdo. Dio un plazo entre 10 y 15 días que calificaba como el máximo para lograrlo. Sin entrar en detalles sobre un ataque militar, apuntaba que Estados Unidos va a conseguir un acuerdo de una forma u otra y que, de no lograrse, será desafortunado para ellos. Además, el Ministerio de Exteriores de Rusia instaba este lunes a Estados Unidos a abstenerse de atacar las instalaciones nucleares pacíficas iraníes. Decía que desde finales de diciembre de 2025 han sido testigos de medidas destructivas por parte de Estados Unidos y sus aliados para intensificar las tensiones en Irán y sus alrededores, es lo que apuntaba el viceministro de Exteriores ruso. También acusaba a Washington y a los países occidentales de incitar la inestabilidad en Irán para provocar un golpe de Estado contra el gobierno. Insta encarecidamente a Estados Unidos a ofrecer garantías firmes de que no se va a producir una nueva confrontación militar. Rusia dice estar dispuesta a brindar toda la asistencia necesaria para reanudar la búsqueda de soluciones diplomáticas. Precisamente vamos a mirar a Rusia, señal en directo que nos llega desde Kiev en un día en el que la guerra entre Rusia y Ucrania cumple hoy 4 años con las posiciones congeladas tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones. Todo esto pese a la presión de Washington por cerrar un acuerdo. Los líderes de los países nórdicos y bálticos viajan este martes a Kiev para el 4º aniversario de la guerra, también para manifestar su apoyo a Zelensky, evaluar la continuidad del apoyo militar al país, las sanciones a Rusia y las negociaciones de paz promovidas por Estados Unidos. En Kiev, todos ellos se van a unir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que ya se encuentran precisamente en la capital de Ucrania para reafirmar su apoyo inquebrantable a la lucha de Ucrania por la libertad. Además, durante la jornada, los líderes van a participar desde Kiev por videoconferencia en la coalición de los voluntarios convocada por Macron y por Starmer. Macron y Starmer, que son uno de los principales protagonistas del día de hoy. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso afirmaba este martes que Londres y París se están preparando para armar a Kiev con armas nucleares en un intento de lograr su tan deseada victoria sobre Rusia. Las élites británica y francesa no están dispuestas a aceptar la derrota, es lo que afirma este comunicado, que afirma que los aliados desean reforzar la posición negociadora de
Ucrania. Además, se afirma que Berlín sabiamente declinó participar en esta peligrosa aventura. El servicio afirmaba que Londres trabaja activamente para proporcionar a Kiev componentes de armas y equipo adicional, mientras París considera enviar las ojivas de pequeño calibre TN-75 del misil balístico M51.1 lanzado desde submarinos. El supuesto plan fue descrito como peligroso e incompatible con el derecho internacional y los tratados nucleares. Mientras tanto, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, declaraba este martes que la afirmación del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia de que Francia y Reino Unido se están preparando para proporcionar armas nucleares a Kiev se va a considerar en las futuras negociaciones. Peskov comentaba que la afirmación es extremadamente importante debido a la amenaza que representa para todo el régimen de no proliferación y la calificó de flagrante violación del orden internacional. Confirmó que la operación militar especial, dice, continúa y señaló como objetivo principal la seguridad de las personas que viven en el este de Ucrania, que se encontraban en peligro mortal. No confirmó las fechas exactas de la próxima ronda de conversaciones de paz, afirmando que todavía deben concretarse. También vamos a ver la respuesta del expresidente ruso Dmitry Medvedev, cuestionado sobre los planes de Francia y Reino Unido de supuestamente transferir armas nucleares a Ucrania. Dice que la información del SVR sobre la intención de estos países de transferir tecnología nuclear a Kiev cambia radicalmente la situación. Dice, no se trata de destruir el programa de TNP o de alguna otra cosa en el derecho internacional. Esta es una transferencia directa de armas nucleares a un país en guerra, decía Medvedev. No puede haber la más mínima duda de que en tal caso Rusia tendrá que usar cualquier arma nuclear, incluso no estratégica, contra objetivos en Ucrania que representen una amenaza para su país y, si es necesario, dice también, contra los países proveedores que se conviertan en cómplices de un conflicto nuclear con Rusia. Dice que esta es la respuesta simétrica a la que tiene derecho la Federación Rusa. Precisamente vamos a contarles que espías rusos han convertido propiedades en toda Europa Occidental en una red de caballos de Troya. Los espías rusos han convertido propiedades en toda Europa Occidental en una red de caballos de Troya, según el diario The Telegraph, que estarían diseñados para desatar una campaña de sabotaje coordinada. Es lo que advierten funcionarios de inteligencia. Se sospecha que unidades rusas clandestinas, aprovechándose de marcos legales débiles, están comprando bienes y muebles sensibles cerca de instalaciones militares y civiles en al menos una docena de países europeos. Su intención sería intensificar su guerra híbrida contra Occidente. Las agencias de espionaje rusas supuestamente han adquirido casas de verano, cabañas de vacaciones, almacenes, escuelas abandonadas, apartamentos en la ciudad e incluso islas enteras con la intención de usarlos como plataformas de lanzamiento para vigilancia coordinada, sabotaje y ataques encubiertos. Oficiales en servicio y exoficiales de agencias de inteligencia europeas decían al diario The Telegraph que temen que Rusia ya pueda tener explosivos, drones, armas y agentes encubiertos en algunos de esos sitios, listos para ser activados en caso de crisis. Hablando de explosiones, les contamos que un hombre ha detonado un dispositivo explosivo junto a un coche patrulla de la policía en el centro de Moscú en la madrugada de este martes, matando a un agente e hiriendo a otros dos, en lo que informa el Ministerio del Interior de Rusia. La explosión ocurrió poco después de la medianoche en la plaza de la estación de tren de Saviolovsky, según apunta un comunicado en Telegram. La estación en el norte de Moscú es uno de los principales centros ferroviarios de la capital. El atacante se acercó a los agentes de policía de tránsito que estaban sentados en su vehículo patrulla y entonces detonó un dispositivo explosivo, es lo que apunta este comunicado, que añade que el atacante murió en el lugar. Según la agencia TASS, el coche patrulló atacado y sufrió graves daños, pero no se incendió. Medios locales publicaban imágenes que mostraban un vehículo policial con las ventanas rotas cerca de las vías del tren. Pendientes de la última hora en torno a Ucrania, mirando a las acusaciones contra el CEO de Telegram, mirando también las declaraciones de hoy por parte de Volodymyr Zelensky, hacemos una pequeña pausa, 2 minutos y enseguida más información, más últimas horas en Negocios Televisión.